La propuesta que les hago es que una vez a la semana podamos encontrarnos para meditar sobre alguna temática que tenga que ver con este tiempo tan importante para la Iglesia. Hoy en particular vamos a meditar en la Cuaresma como un tiempo de conversión, como un tiempo particular, un tiempo especial. Sabemos que la Cuaresma es este camino hacia la Pascua en el que somos invitados a través de diversas acciones como son el ayuno, la caridad y la oración. Somos invitados a volver nuestro corazón al Señor para que entonces la Pascua no sea una simple celebración eh, externa o cultural, sino que verdaderamente sea un paso en nuestra vida, en nuestro interior, de la muerte a la vida. Bueno, entonces yo soy el padre Emiliano María Pirán, sacerdote vocacionista, y entonces los invito en este día, que es miércoles de ceniza, los invito a meditar en la conversión. Quienes han podido participar hoy de la Santa Misa habrán escuchado cuando el sacerdote les imponía sobre sus frentes o sobre la cabeza las cenizas, habrán escuchado dos frases. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. O habrán escuchado la otra frase de conviértete y cree en el Evangelio. Es un imperativo que está tomado desde el mismo Evangelio, del Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 15, al inicio de este Evangelio, que se dice que es el más antiguo, es el más breve a su vez, ya encontramos esta llamada del Señor, esta invitación, esta exhortación a la conversión. Por eso la conversión es un tema que está presente en toda la Sagrada Escritura y como lo vemos en la Cuaresma, ya desde el inicio de la Cuaresma, nos encontramos con un Dios que a través de su palabra y a través de la Iglesia nos llama a la conversión. ¿Qué quiere decir la conversión? Fíjense que para el cristiano el tema de la conversión es tan importante que el Papa Juan Pablo II, por dar un ejemplo, cuando hizo una modificación al rosario y le agregó a los 15 misterios otros 5, quiso que en estos misterios luminosos que se rezan los días jueves, en el tercero estuviera el llamado de Jesús a la conversión. Fíjense qué importante es meditar en este llamado que nos hace el Señor a convertirnos. Conversión traduce una palabra griega, hay distintas palabras también que se usan en el Antiguo Testamento, palabras hebreas, pero yo me voy a referir en particular a una palabra griega que significa, que digamos se dice en griego, metanoia. Metanoia para nosotros es conversión. Pero fíjense que metanoia, después vamos a profundizar un poquito más en el significado de esto. Metanoia en griego quiere decir meta, ir más allá, metanus, ir más allá de la mente, ir más allá de nuestro pensamiento, ir más allá de nuestras ideas. Es importante digamos, significado etimológico que podemos darle a la palabra conversión a partir de su original, que es el griego. La metanoia, la conversión, es un cambio, es un movimiento interior que surge a partir de una insatisfacción que la persona tiene consigo mismo. Fíjense qué importante esta palabra, insatisfacción. En este caso se trata de una insatisfacción positiva por los frutos que genera. Se trata de que no estoy bien conmigo mismo, algo me está faltando, algo está insatisfecho y entonces me pongo en búsqueda de algo que llene mi corazón.
La conversión es una modificación del rumbo, un cambio de camino, un cambio, podríamos decir, existencial. Por eso es importante dejarnos iluminar al hablar de conversión por algunos grandes santos de la Iglesia. Tal vez les voy a nombrar a los que están en el podio de los grandes santos, ¿no? Como son San Agustín, San Francisco y San Pablo. Tener presentes sus historias nos sirve también para hablar de dos tipos de conversión, ¿sí? O mejor dicho, para hablar de dos momentos, de un primer momento y de un segundo momento o de una segunda conversión. Este primer momento, esta primera conversión en el Catecismo de la Iglesia Católica es identificado con el primer encuentro que tenemos con Jesucristo y que posteriormente deriva en el bautismo. En nuestras culturas en general, y ya desde hace mucho tiempo en la Iglesia, el bautismo se administra a los niños, se administra a las personas que son muy pequeñas generalmente, pero en el inicio, en la Iglesia primitiva no era así. Se bautizaba a los adultos después de un largo camino de justamente de metanoia, de conversión, un camino que implicaba distintos pasos que se hacía justamente durante la cuaresma y que finalmente concluía con el bautismo en la vigilia pascual, en el día en que la iglesia celebraba la resurrección de Jesucristo. En ese día se realizaban los bautismos. Bueno, fíjense que entonces en estas primeras conversiones que son muy iluminadoras, que son realmente conmovedoras, podemos nombrar a San Agustín. Se recuerdan en su libro Las Confesiones cómo San Agustín tenía un corazón inquieto que buscaba incansablemente al Señor. Y digamos que buscaba, podríamos decir en un primer momento, la verdad, buscaba la verdad. En esa búsqueda de la verdad que llenara su corazón, cayó en distintas escuelas filosóficas, los maniqueos, por ejemplo, ¿no? El platonismo, que lo influenció mucho, y nunca se terminaba su corazón de saciar hasta que tuvo un encuentro profundo con Jesucristo y fue San Ambrosio el que lo bautizó en Milán. Su madre era católica, su madre era cristiana, pero verdaderamente se reía San Agustín de la Sagrada Escritura, hasta que finalmente llegó el momento en el que el Señor tocó su corazón y se produjo en él esta metanoia, esta conversión de la mente, del corazón, de la inteligencia. Bueno, lo mismo podemos decir de San Francisco, ya en una sociedad cristianizada, en la Alta Edad Media, nos encontramos hacia el siglo XII a San Francisco, que también tiene una experiencia con Jesucristo y en la plaza pública, frente al obispo, frente a su padre, se despoja, se saca, de hecho se llama ese lugar la plaza del despojo, podríamos traducir, ¿no? La plaza donde San Francisco queda desnudo como símbolo de que renuncia a todas las comodidades para entregarse plenamente a Cristo y al servicio a los pobres. Y en San Pablo, fíjense, tengo acá la Sagrada Escritura. En San Pablo podemos leer en detalle el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, donde allí se nos relata la conversión de San Pablo, que es tan importante que el 25 de enero se celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Se dice que San Pablo iba en camino, no sabemos bien si iba caminando o si iba en un caballo. Las pinturas a veces nos lo presentan así, a San Pablo que cabalga, que va en búsqueda de cristianos para llevarlos, para tomarlos prisioneros, para, en muchos casos, en la mayoría, los terminaban lapidando, como pasó con San Esteban, el protomártir.
Entonces ese San Pablo, que era un fariseo fervoroso, mientras va por Damasco, allí es sorprendido por el Señor. San Pablo, digamos, inicialmente se llamaba Saulo. Saulo, que todavía, nos dice la Escritura, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó ante el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del Señor, a hombres y a mujeres, nos dice la Escritura. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Una luz que venía desde el cielo, una hermosa imagen. Lo envolvió, lo cegó, lo tiró al piso, cayó por tierra y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo preguntó: ¿quién eres tú? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Saulo se puso en oración, estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. Jesús lo había tocado, una experiencia mística fuerte. Y allí en Damasco vivía un discípulo de Jesús, Ananías, a quien el Señor le pide que vaya a encontrarlo, a Pablo. Ananías tiene un poco de temor, sabe que Pablo es un perseguidor de los cristianos. Y el Señor le dice: ve a buscarlo porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones. Los invito a que en este tiempo de Cuaresma, especialmente en esta primera semana en la que meditamos sobre la conversión, mediten en la figura de Pablo, como este hombre que, de ser enemigo de los cristianos, de detestar a Jesucristo, de estar presente en la lapidación de Esteban, de repente hace esta metanoia que empieza con una experiencia fuerte, pero que después implica todo un trabajo para ir cambiando esa mentalidad que él tenía hasta ese momento. Es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, le dice el Señor a Ananías. Hermosas palabras. Pueden seguirlo leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 9. Entonces, esto que les digo es porque esto es lo que el catecismo de la Iglesia y la tradición llama una primera conversión, un primer encuentro con Jesucristo. Ahí, al final del capítulo 9, a la mitad, leemos que finalmente Ananías bautiza a Pablo. Pablo es bautizado. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Fíjense que también está presente el ayuno. Está presente el ayuno en el comer, en el beber. Y allí finalmente se da un renacer de Pablo a una nueva vida. Pero bueno, este es el primer momento. Después nos vemos a un Pablo que se encuentra con dificultades, que se encuentra hasta con choques a veces con los mismos apóstoles, experimenta la prisión, bueno, tantas situaciones, ¿no? La persecución. Por eso es necesario, dice el catecismo, una segunda conversión después de ese encuentro fuerte con el Señor. Una segunda conversión que es una purificación constante, que es un movimiento del corazón que se siente arrepentido cuando no es fiel a ese primer encuentro, a ese primer llamado que recibió del Señor. Es un corazón que busca la renovación y que busca estar siempre más cerca del Señor.
Esto es lo que dice el catecismo, la segunda conversión. Por eso se cita allí en el catecismo a San Ambrosio, y se dice que San Ambrosio, hablando de la conversión, nos decía que la conversión se da primero por el agua y después por las lágrimas. Y San Ambrosio hace referencia a los dos sacramentos que nos traen la curación, la sanación en la vida, que son el bautismo y la penitencia. Es decir, el hombre recibe la gracia, la primera infusión de la gracia, el Espíritu Santo, las virtudes en el bautismo. Esa es una primera conversión, un primer volverse hacia el Señor que nos ama. Pero después, constantemente, cuando caiga, estará llamado a levantarse, a recobrar la vida que perdió por el pecado. Y esto lo hace, dice San Ambrosio, por las lágrimas, es decir, la necesidad de la compunción, de la atrición del corazón, de sentir dolor por mis pecados y tener el deseo de volverme al Señor. Bien, entonces la conversión es metanoia. La conversión, digamos, es un primer momento en el que el Señor me toca, me bendice, me transmite su gracia, me muestra un nuevo camino. Pero también la conversión es ese caminar constante en el que después de mis caídas me levanto por la gracia de la confesión, por la Eucaristía, por la oración y me vuelvo nuevamente al Señor. Esta charla la puede estar escuchando un no creyente, la puede estar escuchando un evangelista, la puede estar escuchando un ateo, y entonces necesita ese primer encuentro fuerte con el Señor. Incluso tal vez hasta un cristiano. La pueden estar escuchando muchos hermanos que habitualmente van a la misa, que estuvieron tal vez hoy en la misa. Y entonces ahí es importante acentuar en esta segunda conversión, que es este deseo constante de purificación y de renovación, de volvernos al Señor para ser más santos, para reproducir mejor su imagen en nuestra vida cotidiana. Les voy a hacer una pregunta. Me gustaría que también durante esta semana, además de leer el libro de los Hechos, el capítulo 9, la conversión de Pablo, puedan pensar en el primer momento en el que se sintieron tocados por Jesús. En el primer momento en que, no por la cultura, no por tradición, sino porque fue algo que brotó del corazón, ustedes dijeron, quiero seguir a Jesús. Soy de Cristo, soy un cristiano, con todo lo que eso implica. El momento que le dieron un sí al Señor, tal vez porque alguien les habló, tal vez por un milagro que vieron en sus vidas, tal vez por un retiro que hicieron. Piensen en ese momento y denle gracias al Señor por esa primera conversión y después decídanse a iniciar este movimiento, esta segunda conversión, esta renovación de su corazón, de su espíritu. Les hago una pregunta. ¿Es posible que la Virgen María tenga necesidad de conversión? Y bueno, en un primer momento tenemos que decir que de alguna manera la conversión es una consecuencia del pecado. El pecado que nos aleja a Dios implica que después iniciemos un movimiento interior de regreso hacia el Señor, que nos volvamos a Él, como dice la primera lectura del día de hoy, del miércoles de ceniza, que es tomada del profeta Joel. Vuelvan a mí de corazón, conviértanse de corazón. En este sentido, no podríamos decir que la Virgen necesita convertirse porque ha estado siempre, desde su concepción, en la presencia del Señor. Pero hay una importante meditación que hizo el padre, un sacerdote jesuita, el padre Rubnik,
que es muy conocido también porque es un artista encargado de los mosaicos en la capilla, en una de las capillas más famosas del Vaticano, que si no me equivoco se llama Redemptoris Mater. El padre Rubnik meditaba sobre la conversión de María. Comenzaba a partir de la Sagrada Escritura, a partir de los datos que nos da la Escritura sobre María, meditando sobre la Anunciación, pensando en la Virgen en el momento en el que el ángel se le aparece. Los evangelios nos presentan ese momento evidentemente como lo que es un momento de gran bendición, un momento solemne. San Bernardo tiene una homilía donde, magnífica, donde pone toda la creación expectante del sí o del no de María, de la respuesta de María. Todo el tiempo parece detenerse ante esa muchacha nazarena y ante ese ángel que se le manifiesta. Hay hermosas pinturas, se me viene a la mente la pintura de Leonardo da Vinci, de la Anunciación, donde evidentemente presenta la majestuosidad de este momento. El ángel revestido, tanto el ángel como la Virgen, revestidos con ornamentos, con ropa, digamos, real, un ángel que se postra frente a la Virgen, que le está anunciando, la Virgen que está como leyendo la Escritura, su rostro que manifiesta la sorpresa, la admiración por ese momento. Esto les estoy hablando de la Anunciación de Leonardo da Vinci, así lo pueden poner, ¿no? Y ver esa imagen. También es bellísima la Anunciación de Fra Angelico. Me parece que es anterior, Fra Angelico, a Leonardo da Vinci. Y esto tiene un detalle bonito porque allí se ve un rayo que brota del cielo. O sea, no está solo el ángel y la Virgen, sino que hay un rayo que brota desde el cielo, un rayo en el que, digamos, se transporta una paloma, es decir, el Espíritu Santo, significado en la paloma, y que desciende a María y la toca. Y no solo el ángel está en actitud de reverencia ante la Virgen, sino que la Virgen está en actitud de reverencia ante este Dios que la cubre con su sombra, que la cubre con su luz y que la deja encinta, quedando embarazada nada más ni nada menos que de Jesucristo. Pero fíjense que el padre Rubnik nos dice que en aquel momento, ¿qué imagen habrá tenido la Virgen? Nos dice la Escritura, podemos buscar el pasaje de la Anunciación, nos dice que cuando el ángel entró en la casa y la saludó diciéndole, alégrate, llena de gracia, la Virgen al oír estas palabras quedó desconcertada. Y el ángel le dijo, no temas, no temas, María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, y él será el Hijo del Altísimo. Entonces, terminado ese momento, la Virgen ya embarazada de Jesucristo, ¿qué cosas habrán pasado por su mente y por su corazón? Y me parece importante esto, porque aquí es donde con el paso del tiempo empieza a aparecer la conversión de María. La conversión de María, podemos decir que más bien se trata de una inteligencia, no solo una inteligencia racional, sino emocional, un corazón, una inteligencia que está en permanente conversión. Recuerden, metanoia, ir más allá de los propios pensamientos, de la propia mente. Mentanus, ir más allá de lo que siempre he creído. La Virgen habrá tenido, como buena judía y que se crió según las tradiciones en el templo, habrá tenido una imagen del Salvador.
habrá tenido una imagen del Mesías prometido. Sin duda no salía de su asombro de ser ella la que lo tenía, la que lo portaba en su vientre. Pero claro, ¿cómo habrá cambiado la mente de María cuando ve nacer a ese niño en un pesebre? Cuando con José tienen que huir a Egipto, cuando son perseguidos, cuando sufren la pobreza, el hambre tal vez, cuando el niño se le pierde y le dice, ¿por qué me buscan? Estoy en las cosas de mi padre. Suena a nuestros oídos incluso a veces casi hasta como irrespetuoso. Y Lucas en 2 versículos, tanto en el 19 como en el 51, casi repite la misma palabra. María, mientras tanto, conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Meditar es confrontar los eventos, la realidad, lo que pasa, con el pensamiento. Confrontar la realidad con la palabra de Dios. No mencioné, después lo vamos a seguir profundizando, la imagen de la Virgen frente a la cruz de Jesús. Frente a la cruz de Jesús, la Virgen meditaba más que nunca, oraba, confrontaba esa realidad, eso que veía. Hay hermosas canciones que Diario de María, me parece que se llama, ¿no? Una de las canciones que confronta a esta Virgen que lo ve nacer, a esta Virgen que lo cría, a esta Virgen que lo da luz, y después lo tiene crucificado, su hijo que agoniza. Entonces allí la Virgen está convirtiéndose interiormente, en el sentido de que está ahondando en el misterio de la redención. La Virgen está llena de fe, llena de amor. La Virgen atenta escuchó las palabras de Jesucristo. La Virgen no tenía un conocimiento acabado de lo que pasaría del plan de salvación. Se iba dejando sorprender por su Hijo, por Dios. Y vaya que si no fue una sorpresa. María debe convertir la concepción que tenía de omnipotencia, de Mesías. María empieza a darse cuenta que su hijo va a reinar desde un madero, que su hijo, haciéndose débil, haciéndose frágil, anonadándose, hay una hermosa meditación, después la podemos citar con más detalle del padre, me parece, Cantalamessa, que habla del anonadamiento de María, porque en la escritura encontramos la kenosis, el anonadamiento de Jesús, pero también medita el padre Cantalamessa en la kenosis de María. Aquí la Virgen, que siempre es interesante, las mamás de los sacerdotes son madres muy bendecidas, las mamás de los sacerdotes son muy queridas por la comunidad, son alabadas, admiradas, hasta en cierto sentido muchas veces envidiadas. ¿Cómo me hubiese gustado tener un hijo sacerdote? Le dicen a la mamá del sacerdote, del consagrado, de la religiosa. Entonces es como un honor. Imagínense la Madre de Dios, si no podría haberse sentido orgullosa. Bienaventurados, felices los pechos que te amamantaron, le gritó una mujer a Jesús. ¿No? Y sin embargo, Jesús respondió, más bien felices los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Allí, digamos, después lo podemos dejar para otra ocasión, meditar sobre la kenosis de María, pero aquí en este momento lo que quiero recalcar es la comparación de María en el sentido de que es invitada también ella a dejar preconceptos para dejarse sorprender y profundizar en el misterio de Dios.
Allí va descubriendo María cómo el Señor quiere vencer el mal. No lo vence como un emperador, como un todopoderoso. Incluso ese Dios que es todopoderoso se manifiesta de una manera tan débil para sorprender, para anunciarnos algo importante, ¿no? María allí bajo la cruz lee: este es el rey de los judíos, el famoso INRI, escrito en latín. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y allí María medita sobre la realeza de su hijo. ¿Qué pasará por el corazón de la madre? ¿No? La madre que está en los momentos principales, está en la encarnación, está en la redención, está en el descenso del Espíritu Santo. Aparece pocas veces, pero en lo importante, allí está la madre y está de pie, está dando fuerza. Durante este tiempo, como María, debemos conservar y meditar las cosas que nos suceden, confrontarlas con la palabra, con el Evangelio, confrontarlas con la persona de Jesús. ¿Entrás a la Cuaresma en qué condiciones? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus relaciones con los amigos, en el trabajo, en la escuela, en los estudios? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuál es tu pasado? Es necesario entonces leer lo que nos toca vivir a la luz de la palabra. Es necesario abajarnos como la Virgen, ser capaces de destruir preconceptos, ideas que nos vienen del mundo, de la cultura, para entonces dejarnos iluminar por la palabra que se quiere convertir en ese rayo que le da una nueva orientación a nuestra vida. Esto es la metanoia, cambiar los criterios humanos, para dejarnos iluminar por la palabra de Dios, por los criterios divinos. Concluyo ya llegando a los 30 minutos, diciéndoles que debemos escuchar el llamado de Jesús, que a través del profeta Joel, Dios a través del profeta Joel, en la misa de hoy nos dijo: vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamentos, conviértanse a Dios, porque Dios es un Dios compasivo, misericordioso, rico de amor. Pensá un poquito en tus pecados pasados. ¿Cuántas veces caíste tan bajo? Y el Dios rico en compasión, misericordia, rico en amor, espera, te regala este tiempo para levantarte, para darte vida. La Cuaresma, nos dice el Papa Francisco, nos dijo hoy, es un viaje de retorno a Dios. Dios, decía el Papa, nos espera con los brazos abiertos. Entonces, hermanos, amigos, iluminados por San José, iluminados por la Sagrada Familia, iluminados especialmente por la Santísima Virgen María, iluminados por San Pablo, emprendamos nuestro camino de conversión, nuestro camino de anonadamiento, de kenosis, nuestro camino de metanoia, de ir más allá de nuestros preconceptos, de nuestros juicios, de nuestras ideas, de dejarnos convertir por Jesús, de dejarnos convertir por el Señor, que nos ama y nos espera con los brazos abiertos. Espero que esta meditación les sirva. Les dejo ahora mi bendición y el próximo viernes los espero nuevamente para seguir meditando sobre este tiempo tan lindo que nos regala la Iglesia, el tiempo de la Cuaresma. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José ruega por nosotros. Beato Padre Justino ruega por nosotros. Jesús, María y José,